Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que lo escuchen. Primero que todo, pues, y como en la primera versión, quiero agradecer eh, y porque estén acá y sean totalmente bienvenidos a la segunda versión de nuestro podcast. Hablemos de mi periodista o mis periodistas favoritos, los que más me interesan, los que más he leído, de los que conozco un poco más. Y me gustaría empezar un poco como de lleno con el tema, porque el periodista del que voy aquí a hablar es una persona la cual admiro mucho, a la que he seguido desde que empecé a leer la revista Semana hace muchos años. Pues hace poco se retiró de la revista y junto con otro tocayo suyo iniciaron una página web que se llamará o se llama Los Danieles. Creo que ya saben a quién me refiero, y es el señor Daniel Coronel. El señor Daniel Coronel, actual director y vicepresidente de Noticias de Univisión. Como les venía comentando, ex columnista de la revista Semana, ex director de Noticias 1, y ahora mismo enfocado en su nuevo proyecto junto con Daniel Samper Ospina, Los Danieles, una nueva propuesta, una nueva forma de ver el periodismo, a mi parecer. Dos personas que admiro mucho, dos personas a las que siempre me interesó mucho leer sus columnas, tanto de Daniel Coronel como de Daniel Samper Ospina. Y me gustaría empezar como dando un breve resumen de su biografía. Y es que estamos hablando de que Daniel Coronel, como les comentaba, es director y vicepresidente de Noticias de Univisión, es ex columnista de Semana, ex director de Noticias 1. Él nació en Bogotá en 1964, es comunicador social de la Universidad Externado de Colombia y luego hizo un estudio en dirección de televisión en Suiza. Ya lleva casi más de 20 años de experiencia en lo que tiene que ver con programas informativos de televisión, un poco más con lo que tiene que ver a sus columnas y el periodismo que a él le gusta hacer. Hasta 2011 trabajó como director de Noticias 1 y ya luego pues pasó a radicarse en Miami, donde obtuvo pues el puesto en Univisión, un puesto muy importante. Estamos hablando de la que podría ser la cadena de noticias en español más grande de Estados Unidos, quizá después de CNN en español, pero me parece que están en la misma tónica, al mismo nivel. Digamos, comenzó como su carrera periodística en televisión. Primero trabajó como coordinador general del noticiero de las 7 y noticiero del mediodía. Estoy hablando pues aquí en Colombia. Él pues también fue profesor de periodismo en las universidades Externado, de la cual es egresado, en la Universidad Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes, además de ser un investigador y profesor visitante de la Universidad de Stanford. Entonces, como podemos ver, es una persona que está preparada, que ha tenido una trayectoria muy importante en el periodismo, tanto en Colombia como a nivel latinoamericano. Y algo que siempre me ha llamado la atención, y creo que es lo que me hace admirarlo tanto, lo que hace que esta persona sea mi favorita en cuanto al periodismo, es que él desde hace muchos años ha destapado algunos de los grandes escándalos de los últimos años. O sea, escándalos políticos, escándalos ejecutivos, escándalos incluso económicos. Y es que su principal habilidad como investigador es destapar secretos del poder ejecutivo, como lo ha venido haciendo desde ya hace un tiempo para acá. Entonces, digamos, durante el gobierno de Virgilio Barco, él dio a conocer, cuando reveló la noticia de Yair Klein, que era un mercenario israelí que entrenó ejércitos paramilitares de narcotraficantes en el Magdalena Medio. Durante el gobierno de César Gaviria, él también denunció la negligencia militar para custodiar a Pablo Escobar durante su encarcelamiento. Entonces, claro, en esa época, cuando Pablo Escobar estaba, voy a hacer unas comillas acá, recluido en la catedral,
él fue el que denunció esa negligencia de las autoridades militares. Como ya todos sabemos, lo que se manejaba ya en esa cárcel pues era un grupo militar que estaba afuera, que vigilaba, entre comillas, el accionamiento de Pablo Escobar dentro de la cárcel. No se le tenía permitido entrar y además estaba sobornado, tanto los altos mandos militares como los soldados, por así decirlo, rasos que había en ese momento. Durante el gobierno de Ernesto Samper, él reveló las llamadas que vinculaban al presidente con la monita retrechera, no sé si se acuerdan, que Elizabeth Montoya de Sarria, y ella trabajaba para los narcotraficantes, para los Rodríguez Orejuela. Entonces ahí fue donde se destapó pues esa olla tan grande en el gobierno Samper, que fue el elefante del que todo el mundo se burla. Y ya después, en el gobierno de Andrés Pastrana, él denunció los abusos de las FARC en el Caguán. Hasta ahí todo muy bien. Pero después de eso llegó cierto presidente, cierto dirigente político, allí en el 2002. Estamos hablando obviamente de Álvaro Uribe Vélez, en el cual el coronel fue víctima de múltiples amenazas en el gobierno de Uribe, que esto fue pues lo que lo obligó al exilio. O sea, él aquí en Colombia, él está amenazado todavía y por eso pues está radicado en el exterior, porque pues él que si estuviera acá, si se mantuviera acá, pues correría peligro su vida y pues tampoco es como lo que se busca. Entonces digamos que en el 2002 él recibió amenazas, porque él publicó que en 1984 el helicóptero del padre del presidente, o sea, de Álvaro Uribe, había sido encontrado en un laboratorio de coca en lo que se llamaba Tranquilandia, que no sé si ustedes se acuerdan que fue Tranquilandia, era este super laboratorio de producción de base de coca que tenía Pablo Escobar y todo el cartel de Medellín. Y este helicóptero que tenía como licencia, pues obtuvo su licencia cuando Álvaro Uribe era el director de la Aeronáutica Civil. Entonces Álvaro Uribe cuando era el director de la Aerocivil, su padre obtuvo la licencia de su helicóptero. Entonces eso siempre fue como ese tropiezo que tuvo el presidente, y del cual pues obviamente Coronel, al ser un investigador tan sagaz, lo aprovechó perfectamente. Ya en septiembre de 2005 Coronel tuvo que salir obviamente pues del país porque ya sufría amenazas, y pues al ver que tanto él como su familia estaba amenazado, pues tomó la decisión de irse. Ya después de investigar, el periodista pues ya descubrió que los correos amenazantes que en parte pues motivaron su salida habían salido del computador personal de Carlos Nader, ex senador muy rico, un hacendado de Córdoba y amigo personal de Álvaro Uribe. ¿Cómo les parece? Entonces ya durante su exilio pues Coronel trabajó en la Universidad de Stanford como investigador, como les comentaba anteriormente. Fue conferencista y también estudiante. Por allá él volvió como en el año 2006, 2007. Regresó en el año 2007, y ya después de esto pues empezó en lo que fue Noticias 1. Ya el año pasado recibió el premio de la Fundación Iberoamericana de Periodismo, CEMEX, por la investigación Un crimen casi perfecto sobre el magnicidio en el Palacio de Justicia en 1985, en que revelaba un video que muestra al magistrado Durán saliendo vivo del palacio. Este video es muy famoso, yo estoy completamente seguro de que ustedes lo deben conocer. Es un video donde se ve a un magistrado saliendo del palacio vivo, aunque después de salir vivo del Palacio de Justicia apareció junto a los cadáveres del primer piso. Entonces esto fue pues un escándalo que afortunadamente pues Daniel Coronel supo destapar, o fue parte de ese grupo de investigadores, periodistas investigadores, que no se comieron pues como esa verdad que se les había dicho en un principio. Se vio que la persona esta, el magistrado Durán,
sí había salido con vida y que después ya sabemos todo el escándalo que pasó con el Palacio de Justicia y con ese crimen tan atroz que se cometió ese fatídico día, que después se dio cuenta de que era un complot muy grande para destruir unos archivos especialmente de narcotraficantes en ese momento. ¿Por qué me gusta tanto Daniel Coronel? Creo que es su manera de escribir y el cómo se enfrenta a los poderosos, a esas castas políticas, a esas familias políticas tan grandes y que tanto daño le han hecho a nuestro país, y que de cierta manera se puede decir que han logrado crear una cicatriz que parece imborrable, y que están estas personas, estos periodistas que no le tienen miedo a la verdad, no le tienen miedo a mostrar lo que está sucediendo en realidad en nuestro país, y que sin temor a nada, sin temor a lo que pueda pasar, sin temor a las amenazas que, como vimos, luego se vio pues afectado por las mismas. Creo que eso es lo que más me gusta de este personaje, Daniel Coronel. La manera como cuenta, la manera como expone, la manera como hace quedar en ridículo a personas que de cierto modo se creen intocables y que no lo son para nada. Y este hombre demuestra que así es. Entonces, el hecho de que siempre esté en constante búsqueda de la verdad y que no se deje apaciguar por ninguna circunstancia, por ninguna amenaza, por ningún comentario, desde sus columnas, desde sus redes sociales, desde este nuevo proyecto que está comenzando con Daniel Samper Ospina. Creo que es muy importante como periodista y como buscador de la verdad. Entonces, para responder a la pregunta, ¿quién es mi periodista favorito? Sin lugar a duda, Daniel Coronel. Muchas gracias.